Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, profe. Profe, buenas tardes. Hola, Buenas tardes, profe. profe. ¿Qué Hola, dicen? buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primer tema es la entrega de trabajo práctico 5. ¿Alguno de los que están conectados no lo entregó? Yo se lo entregué hoy, profe, por mail y le comenté que había estado con unos problemitas y que por eso no se lo había podido entregar antes, pero ya está enviado. Vi lo que fueron lo que enviaron, incluso el comentario que usted hizo, que fue enviado por Gmail, y además vi que están subidos al menos recién 15 trabajos a Classroom. La pregunta es si de los que están presentes alguien no entregó. Profe, yo tenía una duda. ¿Los dos integrantes los subimos individualmente o con que suba uno de los integrantes al class ya está? Al Classroom. No, al Classroom me lo suben individualmente cada uno. O sea que Perfecto. si hay Le un faltaría grupo, entonces. cada uno del grupo lo lee. Bueno, Bien. Los que están presentes, todos lo entregaron. Sí, profe. Sí, profe. Otro tema que estoy preguntando en forma genérica, después lo haré en forma individual. Yo les envié la actualización última en función de información que verificamos en controles que me informaron, chequeé, etcétera, de entrega de trabajos prácticos. Se lo envié en un Excel. ¿Vieron ese Excel? sí, profe. Sí, lo vimos. Bueno, la idea es, obviamente, los que tienen todo entregado, ese Excel se refiere a los 4 trabajos prácticos, no incluye el quinto. El que tiene todo entregado, listo, no hay nada más que aclarar. Aquel que le falta alguno, o que figura que como que le falta, pero que considera que lo entregó, que hay un problema en la registración, bueno, tendré que verificar si realmente lo entregó. O sea, esa persona me debería informar si es que lo entregó. Si no lo entregó, no hay nada más que hablar. ¿Qué me pueden comentar al respecto? Aquel que tenga alguna situación especial, el que está todo en orden, nada me tiene que comentar. Profe, a mi grupo le falta entregar el trabajo número 1 porque la verdad que se nos traspapeló. Bueno, nosotros igual antes de este fin de semana ya lo estaríamos enviando, que sería lo último que faltaría porque después el resto ya está todo entregado. ¿Quiénes son los integrantes de su grupo? Mi grupo sería Camila Ripa y Rodríguez Sol. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Sí. Yo les voy a dar hasta el lunes, última fecha, para entrega de algún trabajo práctico que no haya sido entregado. Perfecto, seguramente mañana más tardar, esto de trabajo ya está en curso. Tengan presente que esta es la última. Más tardar ya está entregado. A partir de allí, tomo el que no entregó, figura como que no regularizó. Entiendo, profe. Lo que además quisiera saber, a ver, perdón, voy a tomar nota de la alumna que me comentó. Me dijo Camila Ripa, ¿no? Sí, Ripa Camila y Rodríguez Sol. Nosotros entregamos todo, nos faltaría únicamente el primero, que como le digo, está en curso y a más tardar ya mañana lo estaríamos entregando. Lo entregan antes del lunes. En el 1 de noviembre. Bien. Bueno, yo la marqué esa situación. Si hubiera otra, les voy a decir que ese día será la última fecha para yo definir quiénes regularizaron y quiénes no. Tienen el Excel, allí tienen visto, allí pueden ver si
de figurar. Seguramente supongo que hay muchos de los que están faltando que no están cursando, que han discontinuado. Yo no lo correlacioné con las presencias, que además tengo control, pero es probable que muchos de los que están con faltas allí hayan dejado, por eso no se preocupan, porque se supone que si no respondieron no van a quedar regularizados. Bueno, ¿algo más que aclarar sobre este tema? ¿No? Yo tengo una consulta. Había 2 fechas que creo que fueron los 2 viernes pasados, que la respuesta a dar el presente me había quedado como en borrador. Las volví a mandar, te expliqué igual, pero se quedaron ahí. No sé si las pudiste recibir. La respuesta del presente me lo comentó, vi que había quedado, usted había comentado que quedaba como borrador. Yo le dije que las enviara siempre respondiendo al mail que corresponde, no por otro mail. Sí. No, a la respuesta esa misma que nos pedís presente, te comenté la situación y puse presente como para que te quedara ahí. Sí, lo tengo presente esa situación. Ah, gracias. Pero no es tan importante porque eso me sirve para otro tipo de control. Además, administrativamente, el instituto lleva control de las presencias, ¿no? Entiendo, porque estoy en otros institutos, que la presencia no son determinantes para la regularización, sí los trabajos prácticos. O sea que en mi caso, por supuesto que aquel que no estuvo nunca, no se conectó, tendrá no sé si va a quedar regularizado, no lo he consultado, no se ha dado el caso. Pero me refiero que lo que en mi caso determina que están regularizados o no, es sobre la base de una presencia y de cierta continuidad que hayan entregado los trabajos prácticos. Ese es el criterio. ¿Bien? Bueno. Muy bien, les tengo que hacer la devolución del último trabajo práctico. Vamos a ver si puedo llegar a compartir alguna pantalla. Un segundo. Perdone. Vamos a ver. Bien. Bueno, ahora voy a ver si puedo compartir una pantalla. Bueno, este es el trabajo práctico que habían tenido ustedes. El trabajo práctico está enfocado hacia una cuestión técnico-legal que considero que es importante que ustedes conozcan para entender cómo se contemplan el tema de las responsabilidades, tanto del empleador como de la RT, como de responsable de higiene y seguridad, y qué se entiende por situación que hace o no a la inculpabilidad de la persona. Ustedes vieron que el artículo 1113 anterior, el código, que ahora cambió de nombre, pero lo seguimos denominando con el número anterior, se refiere a la responsabilidad del empleador y establece que cuando hay una culpa de parte del empleado, queda exento digamos, de responsabilidad del empleador. Ese es el tema que yo le había planteado. Concretamente le había mencionado, bueno, en este caso se trataba de un empleador que tenía un lugar en una fábrica en donde la mujer que se sentó trabajaba y que ocasionalmente, una vez por semana o una vez cada tanto, iba a la casa a realizar la limpieza. Recuerden que la casa había sido denunciada ante la RT, eso significa que la denuncia como lugar de trabajo, y al tener denunciada a la persona, es decir, a la mujer, la RT se hace responsable. Para que una RT se haga responsable, tiene que el empleador informarla al empleado
que pertenece a su planta. Las ART normalmente hacen un contrato con el empleador, en donde además se paga una alícuota, que es la cuota mensual en función de la cantidad de empleados y en función de lo que se llama la masa salarial. Pero un aspecto central es que tiene que estar en la lista de las personas, la persona para estar cubierta por la ART. ¿De acuerdo? Eso es una obligación del empleador. Bien, en este caso, el empleador había denunciado a la ART a esta persona, a la mujer accidentada, como perteneciente a su plantel. Bien, ese es un primer aspecto. Con eso la persona ya está cubierta. El otro aspecto, que tiene que ver con la cobertura que le haga el empleador, tiene que ver con el hecho de denunciar el lugar de trabajo. Había denunciado a la casa como lugar de trabajo, aunque fuera ocasional, igual lo denunció. Por eso fue el prevencionista de la ART a realizar una inspección a la casa. Bien, entonces, ese es el marco de la situación. Desde el punto de vista de la ART, la persona, al haber sido denunciado y haber sido denunciado el lugar de trabajo, tiene que hacerse responsable. La ART envió un técnico que hizo un asesoramiento. Hizo uno previo y uno posterior al accidente. Bien, la cuestión que yo le preguntaba era la siguiente. En relación con el empleador, el artículo 1113 al que yo hacía referencia menciona que cuando hay culpa del empleado en la realización de la tarea, culpa se entiende que hay negligencia, que hay algo que no está bien hecho, y que por lo tanto, en esa situación, queda exculpado, queda eximido de responsabilidad el empleador. La pregunta es, en este caso, dado que la persona accedió por una ventana, que no es un lugar regular, hacia el lugar de trabajo, hacia esa plataforma, se consideraba que era culpable, es decir, se consideraba que su actitud fue imprudente y que por lo tanto el empleador no debe responder por esa situación. Bueno, yo he visto las respuestas, muchas tienden a mencionar que el empleador no es responsable porque la conducta de la mujer fue una conducta inadecuada. A nadie se le ocurre ese razonamiento, o no debería contemplarse la situación de una persona que accede a través de una ventana a un macetero que está además a 80 centímetros de altura, con lo cual no tiene un acceso natural, no es un balcón al que usted abre la puerta y accede. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, ahora yo les había mencionado que en este tema, hay muchos temas en donde la ley no marca límites tan definidos y los jueces tienen que después hacer interpretación de esa ley. Y esa interpretación la hacen en cada fallo, en cada juicio, y en la medida en que van produciéndose ciertos juicios, van generando antecedentes. Esos antecedentes se llaman jurisprudencia. Y la jurisprudencia es una referencia que tienen los jueces para tomar nuevas sentencias. Es decir, básicamente le digo que los jueces, cuando tienen que tomar una sentencia, se basan primero en el derecho natural. El derecho natural es el derecho a la vida que tenemos nosotros, lo más básico. Después se basa en el derecho positivo, que es el derecho escrito, la norma. Después en el derecho consuetudinario, que es las costumbres, también constituyen una referencia de derecho. Y después la jurisprudencia. La jurisprudencia son las sentencias en situaciones anteriores, similares, que se produjeron. Entonces, ciertos fallos van generando jurisprudencia y van siendo referencia para nuevas sentencias. Entonces, la interpretación de hasta dónde la conducta de una persona puede hacer que quede exculpado, que quede eximido de responsabilidad del empleador, es un tema que genera matices y genera grises. Y yo lo que quería es explicarle cómo interpretar esos grises. Bien, les comento lo que yo presenté en el informe pericial, apoyado en criterios jurídicos que ahora se lo voy a explicar. Cuando la persona accede acá, evidentemente comete un acto imprudente. Ahora bien, si usted toman 100 personas que van en una ruta,
seguramente ustedes pueden ver que hay algunos que se adelantan, otros que son más cautos, otros que son demasiado cautos. Es decir, hay un espectro de conductas. No todos responden de la misma manera. Eso lo tienen claro. Hay algunos que son eso que se llama aversión al riesgo. Es decir, hay personas que son, digamos, tienen menos aversión al riesgo y por lo tanto uno lo ve que van un poco en el límite. Van en la moto, pasan justo a cierta velocidad, en fin, van de manera marginal. El tema está en que todas las personas que constituyen ese espectro de conductas tienen que ser protegidas por la ley. Entonces, en este caso, la mujer, si bien accedió por la ventana, accedió a un macetero que es un lugar de trabajo. Al ser un lugar de trabajo, de hecho, allí estuvieron anteriormente los jardineros trabajando. Si bien se puede considerar que el haber accedido por la ventana es un hecho imprudente, hay un límite entre lo que sería algo temerario, porque la mujer, si bien imprudentemente entró por la ventana, accedió a un lugar de trabajo. Entonces, en este caso, si bien hay una imprudencia, no constituye una situación que exculpe o que exima al responsable, al empleador de su responsabilidad. ¿Cuál hubiera sido la situación que hubiera eximido? Si hubiera accedido por la ventana a una cornisa. Imagínense que ustedes como empleador no pueden de ninguna manera hacerse cargo de alguien que sale por una ventana y camina por una cornisa, porque a eso nadie se lo tiene que explicar a nadie. Eso constituye un límite que excede toda conducta que pueda o que deba ser protegida. La persona que tiene ese tipo de conducta, que tiene ese grado de temeridad, es una persona que ningún sistema puede contemplarlo y cubrirlo. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia que les marco entre lo que constituye un acto imprudente, pero que constituye una conducta esperable? Esperable significa que en un grupo importante de gente es posible que alguna persona tenga este comportamiento y que tiene su razonabilidad dentro de todo porque accedió a un lugar de trabajo. No accedió a una conducta ni generó una situación extrema de inseguridad que determine, digamos, una condición claramente que exculpe a empleador y a rector. Muy interesante el concepto de la aversión al riesgo y bueno, las personas que tienen esa temeridad, como usted dijo, que se distinguen bastante. Bien, yo quería marcarles este tema porque esto ha sentado jurisprudencia. Yo todo este tema lo conozco porque tengo una hija que está trabajando en la justicia laboral, está prosecretaria de hace tiempo, y yo le pregunté específicamente qué criterios están definidos ya en materia laboral por antecedentes de fallo, sobre todo incluso que han llegado a la Corte Suprema. Y me dijo claramente sobre este tema que hay una tendencia a proteger al trabajador. Dicho de otra manera, para que una persona pueda considerárselo culpable, tiene que ser algo muy extremo. Obviamente que la intención exime a todo de cualquier responsabilidad. Les voy a poner un ejemplo. A mí me ha tocado tener alumnos que me comentaban que un amigo había metido los dedos dentro de una cizalladora, sabiendo, porque se calcula en función del daño, la indemnización que le tocaba. Y bueno, es una barbaridad. Ustedes dirán, pero eso es una locura. Hay una película que se llama Carancho, en donde usted ve cómo se acuerdan abogados
con víctimas para fraguar accidentes y terminar cobrando a las aseguradoras un montón de plata. Eso ya es delito, es un fraude. Además, de hecho, esos abogados fueron presos no hace mucho, se determinó la sentencia de este tema. Estoy hablando, la película Carancho refleja esta situación. Había un grupo en la Argentina, supongo que había otros, que trabajaba bajo esta modalidad y el abogado, hace muy poco, tuvo la sentencia, bueno, por una serie de cosas, ¿no? Muy cruentas. Las personas se hacían quebrar, incluso mujeres embarazadas, toda una cosa, digamos, muy fuerte. Bien. Claramente esa situación genera lo que se llama la intención. Cuando hablamos de culpa, hablamos de negligencia de parte del empleado. Pero cuando hablamos de intención, estamos hablando de dolo. Cuando hay intención de lesionarse, absolutamente queda exculpado. Conozco el caso también de una persona, por referencia también, que introdujo el dedo en una prensa, pero que había una videograbadora en la zona y no se percató, y a raíz de la videograbación, obviamente, quedó demostrada su intención y además perdió los dedos, o sea que no tuvo ni la compensación y perdió, digamos, tuvo la discapacidad de pérdida de dedos. El tema está en que en ese caso hubo intención. Cuando hay intención, absolutamente queda eximido el empleador. Existe lo que se llama la carga de la prueba. El que tiene que demostrar que hubo intención es el empleador. Es al revés. No es el empleado que se accidentó el que tiene que demostrar que no fue culpable o que fue culpable. Es el otro que tiene que demostrar efectivamente que esta persona fue o imprudente, o que lo hizo intencionalmente, o que lo hizo con una culpa grave. Entonces, la intención claramente queda fuera de toda protección, ¿cierto? Ahora, la negligencia, que constituye culpa, es distinto. Una cosa es intención, que es dolo significa intención, y otra cosa es negligencia, que implica culpa. La culpa es un mal proceder, un proceder negligente. En este punto estamos en el tema de la culpa. El problema está en decir hasta dónde soy o no soy culpable, hablando del empleador. Lo que les quiero marcar acá es que el criterio con el que los juzgados laborales, ya por sentencias y jurisprudencias han marcado, es que se trata que la culpa sea solamente restringida a situaciones muy extremas. En este caso, por ejemplo, hubiera sido culpable si la persona, en vez de salir a una plataforma de trabajo, hubiera salido a caminar por una cornisa. En ese caso, obviamente, es una conducta negligente y que excede toda, digamos, el criterio de protección, y allí sí queda eximido el empleador. Pero en la situación que se dio, por lo que les expliqué, por el hecho de ser una plataforma de trabajo, no queda eximido. Bien, ese es un primer aspecto. El segundo aspecto es ver, bueno, cómo juegan las responsabilidades de los intervinientes en este tema. Si ustedes se fijan en el, a ver un segundo, a ver si les puedo compartir. Un segundito, vamos a ver si puedo compartir unos archivos. Quiero ver la visita anterior. Acá está la posterior. Bueno, vamos a poner la posterior, después la vamos a ver si la vemos. Esta visita es posterior al accidente. Fíjense lo que pone acá. Yo le taché los nombres, porque se trata de una pericia, no quiero que aparezcan. Y lo que el profesor dice: evitar la realización de trabajos en altura. Documentar con firma del empleado. Realizar capacitación al empleado sobre prevención de riesgos laborales relacionados con la actividad y registrar. Entonces acá, este hombre lo que dice es evitar la realización de trabajos en altura. Ahora bien, voy a hacerle una crítica
muy fuerte a este hombre, que es un licenciado, ustedes pueden ver acá, COPIME, que es un centro me parece que es el de ingenieros mecánicos, al que estaba afiliado y matriculado. Se trata de una persona cuyo antecedente, cuyo tiempo se supone de actividad profesional, debería darle la posibilidad de hacer un buen trabajo, y acá hizo un mal trabajo. Le voy a marcar el porqué. Voy a ver si le puedo compartir la otra pantalla. Un segundo. A ver. A ver. Ahora vamos a cerrar la pantalla. Posterior. No la encuentro la anterior. Bueno, no sé por qué no aparece la anterior. Debería. La estoy eligiendo acá. A ver. Allí la borre. Vamos a ver. Si no, vamos a tener que. Si no, le voy a hacer simple referencia a lo que decía. Bueno. Ahí está, antes de. Bien. Fíjense. La persona cuando va, esta misma persona, este licenciado en higiene y seguridad, marca lo siguiente, que no tenían que tener servicio de higiene y seguridad, no correspondía, lo cual está bien. ¿Por qué no corresponde? Porque no todo empleador debe tener o tiene la obligación de tener servicio de higiene y seguridad. En la legislación está contemplado que solamente aquellos que, en función de la cantidad de personal y los riesgos propios de que se tengan en el lugar de trabajo. Eso normalmente sucede en las empresas de producción, en los establecimientos industriales, por el tipo de actividad que se desarrollan y demás, le corresponde tener servicio de higiene y seguridad. En una casa, en un hogar familiar, no corresponde. Entonces, allí el hombre marcó que no tenía o no correspondía que tenga servicio de higiene y seguridad. Y después marca incumplimiento en los equipos de entrega de elementos de protección personal. Ahora bien, este mismo hombre, a posteriori, ya vieron ustedes, indica evitar trabajos en altura. Les voy a decir por qué están mal estas explicaciones. Están mal por lo siguiente, y ahora vuelvo de nuevo a la casa. Si el técnico o el licenciado fue y vio que acá hay un macetero que está a 60 centímetros de la ventana, que además en ese momento había plantas, o sea que no había dudas de que, de hecho ahora también se ve una planta allí medio seca, evidentemente constituye un lugar de trabajo. Se supone que alguien tiene que ir a cuidar las plantas allí. De hecho, en el momento del accidente estaban trabajando previamente los jardineros y ellos lo trabajaban con una escalera que colocaban desde acá, de la parte exterior de la casa, y de hecho fueron los jardineros los primeros que auxiliaron a la mujer cuando cayó, que quedó, bueno, muy mal herida, con fracturas, con una gran discapacidad, según les comenté. Entonces, ¿qué pasó? El hombre cuando va, no puede dejar de ver que acá hay un lugar de trabajo que es una plataforma. Para que exista la posibilidad de trabajar en altura, a casi 5 metros, eso solamente puede ser en una obra, y se tiene que hacer con barandas laterales, el personal tiene que estar capacitado, tiene que tener arneses trabados. Ahora bien, ¿ustedes creen que en una
Escucha, profe. Lo escuchamos bien. Decía, si en una casa la misma persona indica que no le corresponde tener el servicio de higiene y seguridad, ¿usted creen que pueden tener un macetero que suponga un lugar de trabajo donde el personal tenga que estar capacitado, haya que colocar barandas, tenga que trabajar con arneses? ¿Les parece que eso es posible? No, profe. Tendría que ser más seguro. Entonces, ¿cuál era el único asesoramiento que debió haber hecho? Debió haber asesorado que se debía demoler ese macetero, porque no hay ninguna forma de, existiendo una situación así, que no ocurra un accidente. En este tema es importante eliminar como primer modo de actuar el riesgo. Recuerdan que tenemos que actuar primero en el foco, segundo en el medio y tercero en las personas. Y cuando actuamos en el foco, el primer objetivo es eliminarlo. En este caso, la necesidad de eliminar surge porque yo no tengo forma de controlar si esto está presente, que alguien no lo use mal. Le voy a poner un ejemplo. Ustedes saben hace poco el caso de la persona esta que murió en un set de filmación. ¿Lo tienen presente? Sí, profe. Bueno, fíjense el detalle. Yo me interesé, escuché una persona que trabajaba en el tema de efectos especiales, en el caso de la Argentina, y explicaba que las pistolas de fogueo son modificadas de modo tal que no haya forma de que se puedan cargar con balas verdaderas. O sea que de esa manera estamos eliminando el riesgo de que se cargue con una bala verdadera. Entonces, ¿y cuál es la posibilidad que a alguien se le ocurra cargar con una bala verdadera? Y bueno, es como si yo dijera, ¿cuál es la posibilidad de que a una mujer se le ocurra subirse por la ventana y hacer la barbaridad que hizo? Cuando las cosas están para que alguien las pueda hacer, usted tiene que evitar. Y en el caso del arma, si el arma la van a estar usando, ¿y cómo se asegura usted que por algún error no vaya una bala y se cargue? Primer aspecto. Bueno, segundo, y más grave todavía, aparentemente había sido utilizado, primero, pistolas que daban la posibilidad, pistolas Colt, que podían ser utilizadas con balas o con balas de salva. Pero además la habían usado con balas verdaderas antes. Fíjense el riesgo de que se genere una confusión. Que yo tengo una pistola que es apta para usar balas verdaderas, que además las utilizaron allí, vaya a saber con qué fin. En Estados Unidos suele ser bastante común que la gente le guste tirar, de hecho la aportación de armas es una cosa bastante común. Entonces probablemente alguno habrá querido, bueno, ya que tengo la pistola coleta, le pongo alguna bala, habré hecho unos tiros, vaya a saber qué. La situación es que el antecedente dice que se había utilizado. Imagínense por dónde se va el camino ese en cuanto a la, digamos, a la condición de no seguridad que nos lleva a lo que ocurrió. Entonces, vuelvo al punto. Así como en este caso, eliminar el balcón, esto es, voy a hacer una referencia muy coloquial, muerto el perro, muerta la rabia. Y la cuestión en estos casos hay que atacarlo de ese modo. Acá se le podría haber dicho, ¿quiere tener un macetero? Ponga un macetero de 20 centímetros de ancho, no de 80, a la altura de la ventana, cosa que la persona desde dentro del dormitorio pueda plantar una plantita sin tener que asomarse demasiado, sin riego. Ahí sí es una actividad razonable. De ninguna manera, un macetero diseñado de esta manera puede ser aceptable. También hay una cuestión desde el punto de vista del arquitecto que diseñó la casa, porque también es responsable. Bueno, ahí hay toda una secuencia más amplia. Pero el principal de todos estos acá fue el técnico, porque era un especialista en higiene y seguridad. Él no podía ignorar esa situación. No solamente que la ignora, sino que a posteriori, cuando va a visitar, vuelve a hacer una referencia equivocada, evitar los trabajos en altura. ¿A dónde va a quedar escrito ese evitar? ¿Quién se asegura que ese evitar lo tengan presente? ¿Se dan cuenta que es una cosa absurda, un mal manejo, digamos, enorme de parte de esta persona? ¿Se entiende?
Sí, se entiende. Profe, o sea, sería solamente como un aviso para las personas de la casa. Pero no tenés Claro, manera de controlarlo. pero imagínense,